Iba veloz ese pillolingo, ¿eh? Rap. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Buenos días desde la bella ciudad de Miami. Nos encontramos aquí porque me invitaron a ser parte de un evento de tecnología, video, redes sociales, todo ese tipo de cosas. Y vaya, no me dejarán mentirles, esto está bastante agradable. Playa por aquí, clima soleado, barquillos pasando por ahí, no sé si se alcancen a ver. Me gustaría comenzar este video contándoles algo que me parece muy interesante. Ayer por la noche, cuando llegué a registrarme, la recepcionista del hotel cometió el error de cobrarme la habitación, esta habitación, a mi tarjeta de crédito, en lugar de cobrársela a los organizadores del evento que están cubriendo todo esto. Ese realmente no es un problema, estoy seguro que se me va a reembolsar, no es la situación que quiero platicar. A lo que voy es que al haberse cobrado la habitación a mi tarjeta de crédito, pude ver cuánto cuesta quedarse una noche aquí. Y oh amigos míos, vaya que me sorprendió un poco, vaya que me pareció inusual. Quedarse aquí en esta habitación en la cual estamos parados en este momento por una noche cuesta $800. Yo, al ser mexicano, por supuesto, siento la necesidad de convertir todo a mi moneda nacional. Y son 16,000 pesos. 16,000 pesos mexicanos. Tal vez si tú que estás viendo este video no eres de México o piensas en dólares, no hayas esta situación tan inusual, tan alarmante. Pero para mí como mexicano esta cantidad de dinero significa muchísimas cosas. Procederé a explicarlo. 16,000 pesos, amigos míos, es el sueldo mensual de un maestro bien pagado. El pago bimestral de una universidad privada. Aproximadamente 4 salarios mínimos mensuales. 1,000 kilogramos de tortilla. Vaya, tantas cosas que se me pueden ocurrir. Eso cuesta quedarse una noche en este hotel. Y yo sé que no es como que este es el hotel más caro del mundo. Sé que existen resorts mucho más costosos en ciudades exóticas del planeta. Pero siendo sinceros, ¿por qué? ¿Con qué cuenta esta habitación que es tan excepcional? Procederemos a dar un breve recorrido. Básicamente tenemos un sillón, 2 sillones, una mesa, 3 revistas, un libro, un lavabo, una cafetera, una pantalla, 3 galletas, una cama, una computadora. De hecho, sí está bastante inusual que haya una computadora Mac en el cuarto. Espejo para tomarte selfies, una televisión en el baño. De hecho, ni siquiera sé si sirve. Ok, no entiendo mucho su propósito, su razón de ser. No es como que puedes moverla mucho, realmente se queda aquí. Vas a estar viendo la tele mientras te rasuras, mientras te lavas los dientes, tal vez. De hecho, ni siquiera está perfecta, está ya como medio rota de aquí. No lo sé, simplemente llamó mucho mi atención. Una tina que posiblemente use al rato, o tal vez jamás la use, no lo sé. Regadera, vista a la playa. Y por aquí tenemos un minibar con diversas golosinas, diversas botellas por aquí, bebidas. Y uno diría, bueno, yo creo que por lo que estás pagando para quedarte en esta habitación, todo esto debería estar incluido. Pues no. Esta botella de agua te la venden en $10. Wow, de hecho me acabo de dar cuenta que creo que este es de los minibares que cuentan con el sistema que cuando jalas algo tiene un sensor abajo que te lo cobra en automático. Oh, diantres, amigos míos. ya me comencé a endeudar con botellas de agua de $10. Planeaba hacer la toma, como sosteniendo las cosas aquí abajo y que apareciera una, otra, pero mejor no las levanto, no quiero que me cobren todas. Desde aquí puestecitas en su lugar. Está bien, está cool. Estas cajitas de golosinas cuestan $12 cada una. Estas de por aquí cuestan 18. La botella de vino cuesta $40. Y cada botellita de vodka te cuesta $15. Aquí sí dice The Private Bar
is on a sensor. Oh vaya, supongo que ya le debo $10 adicionales al hotel. Y ya, básicamente eso es todo con lo que cuenta este cuarto, esta habitación de hotel de $800 la noche. Únicamente quería mostrárselos porque me parece algo curioso, algo incoherente un poquito. Ni siquiera está tan impresionante la habitación, pero comprendo que aquí toman parte muchos factores. Número 1, estamos en Miami, que es una ciudad muy costosa. Número 2, estamos en una zona muy privilegiada, si así se le podría llamar, de Miami, que por ende todo debe ser mucho más costoso. Vaya, simplemente la economía funciona diferente en todas las partes del mundo. Yo creo que una habitación así de bonita en Brasil, por ejemplo, te costaría menos de la mitad. Igual en la Ciudad de México o, por ejemplo, en Buenos Aires. No sé, no lo conozco a la perfección, únicamente estoy suponiendo, estoy adivinando. Me pareció algo curioso que quise resaltar. Ahora sí, salgamos a aventurarnos. Entonces, la razón concisa por la cual nos encontramos aquí es porque hay un evento llamado NATPE, no sé cómo se pronuncie, aquí en Miami. En este evento se habla mucho sobre redes sociales, tecnología, y me invitaron a ser parte de un panel. En este panel se va a tratar la temática de la inmersión del usuario en video. Se van a tocar temas como realidad virtual y todo eso. Va a estar muy cool. Estoy de verdad muy emocionado y voy a estar junto con dos youtubers que tal vez ustedes conozcan, con Jorge de Enchufe TV, gran canal, tremendo contenido que producen, muy bueno, y con Mariale, esta chica venezolana, posiblemente la conozcan. Un honor, un placer poder compartir ese panel, esa mesa redonda, si así le podríamos llamar, con ellos. También van a ver otras personas como de otros medios, la verdad no las conozco, pero estoy seguro que son personas cool, personas chidas. Ya pasamos nuestro destino hasta ahí. Justo en este momento vamos a un almuerzo al cual nos invitaron como para poder platicar un poquito de qué es lo que va a pasar, conocer algunas personas que están organizando el evento y demás. Me citaron aquí en este hotel que se llama el Eden Rock. I'm looking for the Pompeii room. How are you? How's your panel go? Good? I mean, it hasn't happened yet. You want to say hi? Hello. Who am I saying hello to? The audience. Oh, hello, audience. This fella's a cracker. Maybe Luisito Comunica sounds to him. Yes. Luis Comunica. Yeah. That is who you are? Yeah, that's me. Awesome. Thank you very much. Concluimos, hemos salido, tuve que apagar la cámara brevemente. Había personas muy interesantes en esa sala, en ese almuerzo, vaya. Y me gustó que mi tarjeta decía Luisito Comunica, ¿saben? Entonces, cuando alguien cercano a mí como que me quería hablar o yo hablaba con ellos, me decían, oh yeah, Luisito. Pronunciado así en inglés, Luisito Comunica. Pero estuvo cool, estuvo bien. Aproveché para abrir diálogo con algunos representantes de marcas con las que sin lugar a dudas me gustaría intentar trabajar en un futuro. Vamos a ver si algo bueno sale de aquí. Yo creo que sí, siempre estas cosas son fructíferas y es padre. Es muy padre que te inviten a escuchar estas conversaciones. Aprendes mucho, te abre los ojos muchísimo al pensamiento de las marcas, porque realmente escuchas las palabras, los pensamientos de los que están arriba, los que toman las decisiones generales. Entonces siempre es bueno escuchar este tipo de diálogos. Se aprecian este tipo de invitaciones siempre. Muy bien, pues falta algo de tiempo todavía para que comience el foro del cual voy a ser parte, así que supongo que aprovecharé para dar la vuelta por aquí cerca, tomar fotos, grabar tomas bonitas, todo ese tipo de cosas. Hola. ¿Tú eres el youtuber, verdad? Sí, ¿cómo estás? Todo bien, ¿me puedo traer? Aventurémonos, caminemos bajo este clima soleado. Ya no dio tiempo
tiempo de hacer mucho. Resulta que faltaba mucho menos tiempo de lo que creía, pero ya estamos aquí en el salón, estamos ready. Aquí está Jorge. Oli, ¿cómo están? De Enchufe. Buena cámara. ¿Qué onda? ¿Listo, hermano, o qué? Listo. No, más o menos. No me filmes, por favor, haciendo el ridículo ahí adentro. Y aquí está Mariale. Oye, estás mucho más alta en persona, ¿eh? ¿En serio? Pero traje Miren saco de esto. bajitos, no. Miren esto, o sea, te llego al hombro. Me hubieran dicho que iban a venir tan bien vestidos. No pasa nada. No pasa Me encantaría estar como tú. Es algo que me acomplejo muy fácilmente y aquí todo el mundo tiene terno, entonces... Yo llegué ayer y vi todo el mundo en el lobby todo arreglado. Sí, Yo no iba a venir arreglada y dije, ay, sí, todo el mundo trajecito todo el tiempo. Es más, yo me compré esto aquí. Porque llegué el primer día y dije, oh, no puede ser, tengo que ir a comprar una chaqueta y me fui a comprar. El que es chido, aunque no tenga traje. ¿Ya enganchado, George, o qué? Enganchadísimo, Enganchadísimo. enchufado. Enchufado. Bien. Vamos a comenzar. Oh, sí, ha terminado el pequeño foro, mi participación en el foro. Estuvo muy bueno, sigo emocionado. Estuvo súper padre porque fue una plática a personas un poquito mayores, la verdad, y personas que no tenían ni idea de quién era yo, ¿saben? Entonces eso fue una experiencia muy padre porque eran personas de la industria que estaban escuchando mis palabras, vestidos de trajecito, anotando cosas en sus libretas, ¿no? Entonces decías algo y nada más veías que hacían con la cabeza así como... Y lo anotaban y todo así como de no puede ser, o sea, esta persona que es un profesional del medio de la industria está escuchando cosas de mí y las está anotando. Eso estuvo increíble, una experiencia muy bonita, la verdad. Sigo emocionado, no sé si se aprecie, no sé si se note. Y el hecho de que la plática haya sido en inglés, no sé, como que le da un plus a todo esto, como que es una experiencia más chida, más memorable. De hecho, chequen esto nada más. ¡Boom! Miren nada más este gafetirri. De ahora en adelante me pueden apodar Luisillo el orador, ¿no? Luisillo el speaker. Y me gusta mi descripción, miren. Luisito Comunica, YouTube Talent. ¡Boom! Me van a preguntar, ¿tú qué? Les voy a decir YouTube Talent. Suena más propio, ¿no? Suena más pro que bloguero, ¿no? Cuando le dices a alguien que eres bloguero, luego te dicen globero, vendes globos, en cambio así, YouTube Talent, Luisito Comunica. Oh sí, terminando de editar este videillo. Ayer se me acabó la batería de la cámara, entonces ya no pude seguir documentando, pero estuvo muy cool, fue una noche agradable. Está haciendo un viaje bastante divertido, que por cierto, amigos míos, aquí debe concluir. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura, en verdad espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo orador.